Imagina que estás frente a una página en blanco. Ese papel, aunque vacío, está cargado de infinitas posibilidades, esperando que tu visión única lo transforme en una propuesta nueva. Aparece entonces el estilo personal, ese toque distintivo que pone tu firma en cada trazo y que es una de las metas en el mundo del dibujo manga. Sin embargo, la verdadera magia del estilo radica en algo aún más profundo: la libertad de explorar y expresarte sin restricciones. Tu estilo personal es una manifestación tangible de quién eres y de lo que sueñas. Es tu firma en cada trazo, tu voz en cada línea. Aporta identidad y coherencia a tu trabajo, convirtiendo lo ordinario en extraordinario. Es el reflejo de tu viaje interior, una celebración de tus experiencias, pasiones y visiones. Es, en muchos sentidos, tu legado en un mundo lleno de imágenes por doquier. Buscar y encontrar tu estilo personal es un viaje complejo. Es un proceso de autodescubrimiento, donde cada trazo y boceto es un paso hacia la revelación de tu verdadero yo artístico. Este camino está lleno de momentos de incertidumbre y desafíos, pero también de descubrimientos emocionantes y triunfos personales. Cada error es una oportunidad de aprender, y cada éxito es una confirmación de que estás avanzando en la dirección correcta. Pero aquí está la paradoja. Lo más liberador y emocionante del estilo personal es no estar atado a uno fijo. La verdadera grandeza reside en la capacidad de fluir y adaptarte, de explorar nuevas formas, técnicas y temáticas sin estar limitado por una identidad artística estricta. La magia ocurre cuando permites que tu dibujo evolucione sin las restricciones de un estilo predeterminado. No tener un estilo fijo te ofrece la libertad de experimentar y evolucionar continuamente. Es como tener un nuevo inicio en cada proyecto, donde cada hoja es una exploración fresca de tus ideas y emociones. Esta flexibilidad te permite adoptar diferentes enfoques, técnicas y estilos, enriqueciendo tu arte con una diversidad que no podría lograrse si estuvieras confinado a un solo estilo. Alcanzar la libertad de no tener un estilo fijo es un ideal dinámico que impulsa tu creatividad hacia nuevas alturas. Es el faro que te guía no hacia una forma específica de dibujo, sino hacia la exploración continua y la autenticidad en cada creación. Es el equilibrio perfecto entre la identidad y la flexibilidad creativa. En cada trazo, cada elección de color, y cada dibujo nuevo, hay una chispa de esperanza, una señal de que estás construyendo algo verdaderamente tuyo. La evolución en el dibujo radica en la capacidad de mantener abierta la puerta a nuevas posibilidades y enfoques, a cambiar cada día y ser distinto. Es el objetivo más alto, y aunque tu técnica evolucione, tus dibujos siempre serán una impronta auténtica de tus intereses y necesidades. Carecer de un estilo fijo no es la ausencia de dirección, sino la presencia de un potencial ilimitado que crece a medida que amplías tus fronteras técnicas. Hay que ser valiente, y tener la capacidad de reinventarte en cada nuevo proyecto. Cada dibujo es un reflejo de tu viaje personal, y en la flexibilidad y la exploración, encontrarás la verdadera esencia de tu creatividad. En el gran espacio inédito de tu vida, el dibujo y la técnica dan ese toque único. La magia radica en la capacidad de adaptarse y evolucionar. Dibuja, sueña, y asume nuevos retos cada día. Permite que tu lápiz hable con libertad y autenticidad sin copiar o anhelar lo que otro hace. Deja que tus trazos fluyan, cambien y se transformen. Cada vez que notes que te repites o que estás haciendo algo parecido a lo anterior, no estás logrando un estilo, te estás estancando. Así que cambia y ten en mente que lo mejor del estilo es no tenerlo. Cuando tomas el camino del dibujo, te enfrentas a una decisión fundamental: optar por un estilo definido o sumergirte en la autenticidad de tu identidad. El estilo puede ofrecerte una forma de destacar, una manera de ser fácilmente reconocido por los demás. Sin embargo, este enfoque puede convertirse en una cárcel para tu creatividad, limitándote a un conjunto de patrones y técnicas que te atan a una imagen específica. En lugar de seguir un camino preestablecido, alinear tu trabajo con tu identidad te permite explorar una expresión artística que surge de la verdad de tu ser. Abrazar tu identidad artística significa permitir que tus experiencias, emociones y perspectivas personales influyan en cada aspecto de tu obra. Es un proceso de liberación que va más allá de las convenciones y expectativas externas, y te permite conectarte profundamente con lo que realmente eres. Cuando te enfocas en tu verdadera esencia, no solo rompes las barreras del estilo predefinido, sino que también descubres una libertad creativa sin igual. Esta libertad te ofrece la posibilidad de explorar nuevas técnicas, formas y temas sin las restricciones de un molde fijo. La autenticidad que surge de esta conexión genuina tiene un impacto poderoso. El arte que se basa en tu identidad no solo refleja tus sentimientos y experiencias personales, sino que también tiene el poder de resonar profundamente con aquellos que lo ven. Cuando los espectadores perciben la verdadera esencia en tu trabajo,
se sienten atraídos por una conexión emocional genuina. Esta autenticidad crea una impresión duradera y significativa, estableciendo un vínculo profundo con tu audiencia. Al permitirte ser fiel a tu identidad, ofreces al mundo una expresión artística que es única y verdadera. No te limites a seguir un estilo. En cambio, explora la riqueza de tu propio ser y deja que tu dibujo fluya desde lo más profundo de ti. En esta autenticidad, encontrarás no solo la libertad de crear sin restricciones, sino también la verdadera grandeza. La magia del manga no radica en adherirse a un estilo predefinido, sino en tener el coraje de ser tú mismo, de mostrar al mundo lo que solo tú puedes ofrecer. En esa verdad encontrarás el verdadero poder y la belleza de tu dibujo. Recuerda siempre, el estilo es una firma visual específica, que define cómo se ven tus dibujos y puede limitar tu expresión a un conjunto de técnicas y patrones, mientras que la identidad es la esencia profunda de quién eres como dibujante reflejando tus experiencias y emociones auténticas. Mientras que el estilo busca reconocimiento a través de la repetición, la identidad busca conexión a través de la autenticidad y la verdad personal. Para empezar esta clase me gustaría abordar una cuestión fundamental en el manga y en realidad en el dibujo en general, y es la distinción entre la técnica y el estilo, porque muchas veces nos damos cuenta que hay una preferencia por la destreza técnica y no tanto por la expresión personal. Mientras conversamos voy a ir desarrollando un dibujo en donde la destreza es más importante que la representación y más adelante explicaremos por qué. Inicialmente, es crucial entender que la técnica en el dibujo se refiere específicamente a las habilidades y a los métodos que utilizamos para crear una imagen. Estas habilidades incluyen por supuesto el dominio de las herramientas, el control del trazo, el color y por supuesto la capacidad de observación con el fin de ser fieles a los objetos que estamos intentando representar, por supuesto también a las formas. La técnica por sí sola no define un estilo, jamás lo va a lograr. Es un conjunto básicamente de herramientas que permiten al artista realizar su visión, pero no es el componente que en realidad lo va a distinguir o le va a generar identidad. Voy avanzando en el dibujo y simplemente estoy generando una estructura con un lápiz azul con el fin de determinar posición, forma, composición, armonía y por supuesto un poco de proporción. Lo estoy realizando sin estructura con el fin de que quede muy limpio y que se destaque sobre todo la línea de dibujo, la expresión un poco y la visión hacia el espectador. Mientras tanto, vamos a retomar el concepto. Ahora hablaremos del estilo. El estilo, en contraste a la técnica, es una manifestación personal y distintiva del dibujante. Es la forma en que un individuo utiliza la técnica para expresar su visión, intentando que sea única. Sus emociones, sus perspectivas del mundo, su visión del momento, su visión de los personajes, esto es lo que hace la apropiación del estilo. Por supuesto, incluye la selección de muchos temas, la forma en que se manipulan los materiales, la manera en que se interpretan las ideas y por supuesto cómo esperamos que reaccionen los espectadores. Voy a ir colocando con ayuda de un marcador de punta flexible un entorno negro que no va a abarcar todo el dibujo, sino solamente voy a perfilar la expresión. Mientras que la técnica puede ser aprendida y perfeccionada por medio de la práctica y la educación, la formación, el estilo no. El estilo es un proceso que es íntimo y que solo se desarrolla con la práctica y con la honestidad. Y cuando hablo de honestidad es el momento en que nosotros nos damos cuenta que estamos desarrollando una forma muy personal de crear las líneas, los trazos, los gestos, que ya tenemos nuestra forma propia o individual de generar las estructuras y los modelados. Eso es el proceso en donde encontraremos una forma de comunicarnos. Hasta ese momento es muy difícil determinar que un artista o un dibujante tiene un estilo. Vamos avanzando en el dibujo y ahora que ya lo tenemos, entonces ahora vamos a comprobar nuestra destreza intentando representar este mismo personaje en diferentes posiciones, en diferentes puntos de vista o en diferentes situaciones. Esto me permite generarnos la pregunta más importante: ¿por qué nos empecinamos tanto en adquirir técnica en lugar de desarrollar una marca personal? Y por supuesto la respuesta radica en varios factores. El primero es que la técnica se puede comparar, es decir, podemos evaluar la precisión del trazo, la composición, la perspectiva, el color, y esto nos permite ubicarnos frente a otros dibujantes y eso nos da una falsa ilusión de que estamos avanzando y que tenemos un gran dominio. Contrario a lo que sucede cuando buscamos una impronta personal, teniendo en cuenta que esta es totalmente subjetiva y por supuesto es más difícil de evaluar y de definir. Es más fácil compararnos que autoevaluarnos.
Otra razón que también puede ser muy dolorosa es que para muchos dibujantes la técnica les ofrece la sensación de seguridad y además la validación de terceros. Eso quiere decir que esa técnica les permite que otras personas les digan que son muy buenos, que van muy bien, que lograron grandes cosas y se olvidan un poco de buscarse a sí mismos para empezar a satisfacer a los que los observan. Sin contar que hay otras razones, por ejemplo la presión del entorno profesional y el entorno académico. Para muchas personas la presión de sentir que no avanzan o que no los están valorando se vuelve un problema gigante. No conseguir clientes, no poder identificarse o conseguir espacios en donde los valoren o los reciban como artistas o como desarrolladores visuales se convierte en un enorme problema que hace que se escondan en la técnica, en la representación y en la copia. Es por eso que encontrar un espacio personal es tan difícil, porque hay mucha presión y el medio pues no es que nos permita tampoco un espacio en donde la competitividad no exista, es al contrario, somos demasiado competitivos y hay muchas opciones, lo que hace que tengamos que destacar y la técnica se convierte en uno de esos espacios más fáciles y mucho más cercanos para que podamos destacar o sobresalir. Vamos avanzando en nuestro dibujo y podemos observar que muy juiciosos hemos desarrollado una serie de expresiones a partir del dibujo inicial. Esto lo único que nos muestra es que tenemos la comprensión de la forma, de la proyección, de la identidad y por supuesto de la similitud. Y aunque el personaje no existe y no tiene ninguna relación con ninguna serie, pues nos permite evaluar en calidad de dibujantes que tenemos la capacidad de la representación y por supuesto de la expresión. La conclusión entonces de este primer segmento es que mientras la técnica es una herramienta para el dibujante, no debe confundirse nunca con el estilo, porque la verdadera esencia radica en cómo el dibujante utiliza la técnica para convertirla en su voz y cómo su visión personal es la que hace que la herramienta, el soporte y la imagen se conviertan en un mensaje. Eso es lo importante. Ahora bien, ¿la técnica ayuda o define en algún momento el estilo? Bueno, pues vamos a ver. Nuevamente, mientras conversamos voy a desarrollar una imagen en donde la destreza es más importante que el mensaje y vamos a hacer una representación con lápiz de un personaje en una expresión específica. Volvamos entonces a nuestra pregunta de contexto y lo primero es que es esencial entender la distinción entre la técnica y el estilo, sobre todo en el manga japonés. La técnica se refiere a las habilidades y métodos que utilizamos al dibujar una obra. Esto incluye el lápiz, la tinta, la aplicación de las tramas, el uso del color y por supuesto los aspectos técnicos, mientras que el estilo, en cambio, es una manifestación única del dibujante que se refleja en cómo aplica estas técnicas para expresar su visión por medio de una historia. En el manga japonés, la técnica proporciona una base sobre la cual se constituye o se construye el estilo personal del dibujante, y aunque dos artistas puedan emplear técnicas similares, sus estilos normalmente son radicalmente diferentes debido a su interpretación y a la visión personal. La técnica es en efecto una herramienta que el dibujante siempre va a utilizar para dar forma a su visión. Vamos avanzando en el dibujo, fíjense que empecé por la expresión con el fin de generar un impacto visible en el espectador y de esa forma concentrar la información de la imagen en el rostro, específicamente en los ojos. Muy bien, continuamos. Entonces, la técnica, sin embargo, juega un papel significativo en la representación de los diferentes géneros en el manga. Eso es totalmente cierto y es muy importante. Cada género influencia muchísimo porque tiene una serie de técnicas muy particulares que ayudan a transmitir las emociones, el tono, la atmósfera y sobre todo como una identidad visual que las caracteriza. Y eso es lo que buscan muchas veces los espectadores. Y es por eso que hay que conocerlas. Así que vamos a hacer una pequeña distinción entre cada una. Empecemos por ejemplo por el shonen, que es un género que a menudo representa historias sobre todo de aventuras, de acción, de crecimiento personal. Y básicamente la técnica se centra en líneas dinámicas y de contorno, en personajes que son muy enérgicos. Los dibujantes normalmente utilizan técnicas de sombreado bajo, es decir, muy sencillas, y efectos de velocidad, onomatopeyas, muchas escenas de acción y sobre todo secuencias sencillas de leer, con un enfoque general y contextual y no tan detallado a nivel individual. Luego tenemos el shoujo o shoujo, que es conocido por sus historias románticas, por el drama, que tiende a utilizar técnicas que enfatizan la elegancia y la belleza, por ejemplo el Art Nouveau, el Art Deco, el Rococó, muchísimos detalles y necesita del dibujante que tenga una enorme destreza
con el pincel y con la plumilla. Los dibujantes de shoujo a menudo emplean líneas muy suaves que son muy estéticas, con detalles muy elaborados en los fondos y en la dramaturgia. Y estéticamente juega mucho con el tamaño de los ojos, la humedad y el brillo de la expresión. Está enfocada por lo general a mujeres jóvenes y adultas, pero por supuesto tiene un enorme público masculino también. Vamos avanzando en el dibujo y esta vez vamos a empezar a construir la expresión del peinado, del cabello del personaje. Luego nos encontramos el seinen, que es un tipo de manga dirigido específicamente a un público adulto, principalmente hombres. Y la técnica que utiliza es bastante detallada, es muy realista, los escenarios son bastante complejos que buscan que el espectador tenga un nivel de exploración más profunda en el tema y en el contexto. En el seinen el realismo y la anatomía es muy importante y normalmente los temas son un poco más introspectivos y un poco más oscuros. Luego tendríamos el yosei, que es básicamente un género que también está dirigido a un público adulto, esta vez más enfocado hacia las mujeres, y que trata la vida cotidiana y lo mezcla con bastante romance, con una perspectiva más madura, más analítica, en donde lo emocional se mezcla con lo estético. Es un género muy exigente para el artista porque el trabajo de la técnica de sombreado y color tiene que ser atmosférico y emocional, es decir, debe tener mucha experiencia en la representación para que cada una de las secuencias de los frames, de las viñetas, sea emocionalmente activo y genere una emoción en el espectador, por supuesto en el lector. Vamos avanzando en nuestro boceto, ya casi lo terminamos. Es una técnica bastante común, es una técnica bastante artística y normal, convencional de representación, en donde nuevamente prima la destreza más allá del mensaje. Es solamente la representación de un personaje. Por supuesto existen muchos más géneros y la forma en que se produce el manga también influye como la técnica y el estilo son desarrollados por el dibujante. Los procesos tradicionales como el dibujo a mano y el entintado pueden llevar a modelos más detallados y minuciosos, mientras que las técnicas digitales son mucho más flexibles y experimentales. Profundicemos un poco más en cómo el género puede efectivamente afectar el estilo o la forma de dibujar. Y mientras tanto vamos a ir desarrollando un dibujo muchísimo más clásico y muchísimo más estructurado. Estos son algunos de los géneros que podemos encontrar en el manga japonés actual. Son más de 100 los géneros que están registrados, pero solamente 30 o 40 son los más comerciales. El género de manga que un dibujante elige influye muchísimo y de forma significativa en la forma en que va a dibujar y en la forma en que va a narrar. Moldea de alguna manera su estructura visual y la manera en que va a contar las historias. El manga es un medio que abarca una variedad enorme de géneros que van desde la aventura, el romance, la fantasía, la ciencia ficción, el estilo de vida, etc. Y cada uno de esos elementos tiene o se compone de códigos visuales y narrativos que el mangaka, es decir, el dibujante, tiene que dominar para que su público entienda los mensajes y además se cautive y se enganche con sus historias. Empecemos por los géneros de acción y aventura, como por ejemplo el shonen, que exige un estilo muy dinámico y enérgico. En este tipo de historia los personajes normalmente están en constante movimiento, las escenas de combate son súper importantes y tenemos que dibujar de tal manera que las personas entiendan ese movimiento. Aparecen las líneas cinéticas, aparecen los rapidógrafos, las reglas, la perspectiva, la composición para enfatizar el drama, los ejercicios de cámara, etcétera, que son muy importantes y que le exigen al mangaka tener un enorme conocimiento en dibujo clásico. Además, los personajes tienen expresiones exageradas que reflejan ese esfuerzo físico, la intensidad, la acción, etcétera, y ese diseño de personajes pueden ser mucho más musculosos o estilizados según el momento de la historia. Normalmente son historias muy frenéticas. Y esto contrasta con géneros como el romance o el drama, que son más comunes en el shoujo, que demandan un enfoque diferente. Aquí los detalles faciales son súper importantes, los fondos no lo son, pero sí los sentimientos y la estructura dramática del personaje. El dibujante aquí tiene que trabajar específicamente con ojos grandes, con miradas profundas, con gestos muy delicados que refuerzan el ejercicio emocional. Aquí aparece un recurso que es todo lo simbólico, con patrones, con flores, con corazones, con elementos que reflejen el estado de ánimo y las líneas siempre serán mucho más suaves y elegantes. La estética visual de estos géneros es más delicada y más atractiva y siempre busca belleza, básicamente belleza, emociones románticas y sobre todo un ejercicio sentimental.
Se basa mucho en corrientes artísticas como el Art Nouveau, el Art Deco, el expresionismo, etc. Y por otro lado tenemos el estilo de vida o costumbrista, que es otro estilo de manga que se apoya en la simplicidad. Aquí el dibujante debe captar lo cotidiano de la manera más realista posible, con un estilo de dibujo que, pues, aunque sencillos, se centran en los pequeños detalles de la vida diaria. Los personajes son más normales en apariencia y tienen proporciones como más realistas y mucho más proporcionadas. Los escenarios son fáciles de relacionar con nuestra cotidianidad, como escuelas, cafeterías, parques, estadios, etc. Y sin embargo, este estilo no carece de emoción, simplemente que esos pequeños matices y esos cambios en la estructura de los personajes son los que representarán la clave para transmitir la interacción de las personas. Aquí aparece el romance, pero el romance cotidiano, aparece la emoción, pero la emoción cotidiana, y de esa manera consiguen tener una interacción bastante interesante con el público. Son menos conocidos, menos fuertes, pero también son bastante exitosos, porque en lugar de estar cargados de efectos especiales y grandes combates, son más cercanos a la literatura. Básicamente el género tiene un impacto directo en el estilo o características de la impronta del dibujante. Cada uno impone una expectativa visual y sobre todo un código que hace que el lector se identifique o quiera tener y consumir ese tipo de desarrollos. Observen como en la imagen vamos a colocar acá unos elementos de artesonado, como unos elementos casi que estatuarios de nuestro dibujo. Estamos trabajando con ayuda de un rapidógrafo muy delgado porque vamos a jugar simplemente con una línea de contorno. Este dibujo, además de la destreza, comienza a trabajar un segundo nivel de representación, que básicamente es la técnica. Y la técnica está enfocada en un ejercicio clásico, casi que de estatuaria, nuevamente lo repetimos, con el fin de que se vea un elemento no solamente atractivo, sino también muy simbólico. Los géneros en el manga tienen realmente una repercusión muy fuerte en nuestro trabajo. Todos nos hemos acercado al dibujo y hemos querido aprender a dibujar precisamente porque nos gusta una serie, porque nos sentimos atraídos por el trabajo de un artista específico, porque nos encontramos con una imagen que nos gusta mucho y queremos tenerla en forma de póster, en forma de trading card o en un tomo específico. Nos gusta una historia o una narración o nos sentimos muy identificados con lo que le sucede a determinado personaje. Eso es un elemento que marca muchísimo al artista en sus inicios, porque todos queremos representar o parecernos un poquito a eso que nos atrajo tanto en el dibujo. Lo que sucede es que a medida que vamos tomando técnica y a medida que vamos generando experiencia y conciencia de dibujo, nos damos cuenta que esa representación no es lo único que nosotros podemos hacer, y nos damos cuenta que hay 1000 caminos y 1000 formas de representación. Y así como todos los días o todos los años cambiamos de series favoritas, las técnicas tienen el mismo efecto. Hoy nos gusta mucho el lápiz y mañana el entintado y luego el color y luego nos devolvemos a una técnica que nos gustó mucho o a un efecto que nos gustó muchísimo y vamos cambiando, vamos mutando y evolucionando cada día, y eso hace que nuestra impronta cambie permanentemente. Eso me permite acercarme a un tema que es bastante complejo y es la copia o la representación de obras de otros artistas, el famoso fan art, que no es otra cosa que la copia y representación del trabajo de un artista que nos gusta mucho por medio de un dibujo nuestro, con nuestras limitaciones o con nuestras virtudes, pero sigue siendo el trabajo de alguien más. El fan art es muy interesante como un modelo de representación. Sin embargo, también es uno de los grandes problemas para la realización de la impronta y para la adquisición de lo que algunas personas buscan como estilo. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es copiar literalmente el trabajo y los desarrollos de otra persona. Cuando nosotros trabajamos una imagen de alguien más e intentamos copiarla y reproducirla igual, no estamos aprendiendo nada, porque lo que estamos haciendo es llegando a las soluciones que otra persona encontró, pero sin haber entendido cuáles fueron los problemas que la generaron. Es decir, una persona encontró una composición, desarrolló la técnica, desarrolló la forma, la expresión, el color, la iluminación, y eso lo solucionó a su manera. Y nosotros simplemente estamos capturando esa imagen, esa esencia, sin entender cómo se llegó a ella. En este caso, mientras vamos conversando, voy a hacer una versión personal mía de un personaje que me gusta muchísimo, que es Tanjiro, de la serie Demon Slayer. Es una versión muy particular, muy propia, que no busca ser ni mejor ni peor, sino simplemente me va a permitir hablar sobre este tema que es tan interesante. La voy a realizar rápidamente con una pluma con punta Saji, tinta china de caligrafía seminegra, no es totalmente negra,
y un pincel muy delgado. El fanart en el manga existe desde hace mucho tiempo y no solamente a nivel de imagen, que serían como los elementos de representación solamente de una viñeta o de un personaje, sino que existe también a nivel de la creación de obras autoeditadas por los fans de las historias que tienen el término de doujinshis. Un doujinshi es una obra autoeditada o una novela autoeditada que se crea normalmente por un fanático y que se distribuye de forma independiente por ellos mismos y que si bien incluye las obras originales o los personajes originales, simplemente se generan historias alternas de lo que ese fan o admirador quisiera que pasaran en las historias, en los arcos originales y que por supuesto no suceden. A menudo esos doujinshis se venden en eventos como comicones y demás, en tiendas especializadas porque logran tener un arte realmente muy bello, pero pues no dejan de ser simplemente una copia. Hay grandes artistas que han empezado así, como el grupo Clamp, por ejemplo, los autores de Cardcaptor Sakura, de Chobits, etc. Ellas empezaron así, creando doujinshis de sus historias favoritas, hicieron versiones alternas de los Caballeros del Zodiaco, hicieron versiones alternas de otras series que les gustaban mucho y eso las dio a conocer. Sin embargo, no es algo que sea muy común en el sentido que los autores son muy celosos de lo que sucede con su obra y además no les gusta que les cambien los arcos y por supuesto las estructuras formales de sus personajes. Los fanarts tienen el problema que normalmente no están desarrollados con una buena técnica plástica y sus niveles de dibujo son muy malos y eso hace que normalmente pues no solo no sean exitosos, sino que no pasen de ser solamente figuras y elementos anecdóticos que nos encontramos por montones, por millares en todas las plataformas de imágenes en internet. Cuando nosotros hacemos un fanart, cuando nosotros hacemos una imagen de tributo, una imagen de copia, etcétera, no estamos aprendiendo realmente nada. Más allá de la observación y la representación, este tipo de cosas no nos aportan absolutamente nada, ni a nivel técnico, ni a nivel estilístico, ni a nivel constructivo, ni a nivel compositivo, porque simplemente estamos haciendo el ejercicio de recreación. Normalmente, cuando una persona se dedica a hacer copias, no se toma la molestia de entender la composición, la luz, la iluminación, el ejercicio de volumen, los ejercicios de textura, los cambios tonales, cromáticos, el ejercicio visual, narrativo, por supuesto el ejercicio dramático, sino simplemente juegan a reproducir la imagen. Este tipo de cosas, lejos de ayudarnos, nos generan trabas visuales muy potentes, porque no solamente estamos intentando copiar la imagen, sino el grosor de la línea, la velocidad del trazo, el gesto de la mano que fue necesario para que esa figura surgiera, la composición cromática, el análisis de los colores, la forma, la textura, todos esos elementos son procesos que se deben hacer de forma consciente, no inconsciente. Y cuando nosotros estamos haciendo el proceso de copia, nuestro cerebro no está reteniendo nada, no está generando memorias y simplemente está creando una imagen que no es nuestra y por ende no nos genera ningún tipo de emocionalidad. Es por eso que normalmente las copias se sabe que son copias porque carecen de esa emoción, de ese movimiento, de esa textura y de ese gesto que el dibujante original les impregna. Muy pocas historias y muy pocos personajes son fáciles de reproducir. Tal vez, contados con los dedos de la mano, hay algunos artistas que son relativamente sencillos de copiar porque son básicamente fórmulas que han desarrollado para la reproductibilidad sencilla de sus historias. Caso, por ejemplo, de Akira Toriyama, que tenía un equipo enorme de dibujantes que todos hacían el mismo esquema y la misma estructura, y por supuesto la reproducción y la recreación de sus personajes es bastante sencilla. Algo similar sucede con estructuras como Pokémon, que nos permite hacer casi que todos los personajes de forma modular y en términos generales casi todo el kawaii. Entonces, este tipo de cosas, lejos de ayudarnos, nos genera son trabas y problemas de aprendizaje. Pero en realidad el problema más grande que genera es el de percepción. Porque cuando copiamos, el desarrollo sale mucho más sencillo y más fácil. Y cuando vamos a crear o a intentar crear nuestros propios personajes, nuestros propios entornos y contextos, pues nos damos cuenta que es extremadamente complejo, que tiene un proceso, que tiene que tener una curva de aprendizaje, que necesitamos equipo, que necesitamos
aprender sobre un sinnúmero de cosas, sobre fotografía, sobre técnica, sobre pintura, sobre representación, sobre diagramación, sobre escritura, etcétera. Y no es simplemente sentarnos a buscar una imagen y hacerla porque ya está hecha y podemos simplemente reproducirla. La creación de un manga es un proceso bastante largo, bastante comprometido para el dibujante y que toma un tiempo muy considerable de aprendizaje y sobre todo de retención de información. El proceso de investigación es importantísimo y no es solamente la investigación histórica o narrativa, es la investigación técnica, la investigación formal, la investigación de materiales, de soportes, de modelos de representación, es entender cómo funciona el ojo del espectador y qué es lo que espera un lector cuando toma un tomo de manga. Que no es lo mismo trabajar sin una editorial que trabajar haciendo sus propias autoediciones, que lograr el reconocimiento y que una imagen o una historia sean del agrado de las personas es extremadamente complejo, porque hay una oferta gigantesca y una demanda que realmente no lo es tanto. Además, el fanart tiene un problema y es que el dibujante que copia se intenta robar también la fama y el reconocimiento del dibujante original. Y eso es tal vez el problema más grande. El manga se basa en la narración visual y no simplemente en la generación de imágenes bonitas o atractivas. La ilustración hace parte o es una herramienta pequeña de lo que significa la narración secuencial y la generación de una historia visual. Es por eso que debemos entender que este es el factor que más afecta al dibujante en cuanto a su estilo, a su forma, a su técnica y a su concepción visual. La narración es la forma más importante de determinar cuál es la impronta de un dibujante. Si nosotros vemos el estilo de Akira Toriyama, es radicalmente diferente al de Clamp, que a su vez es diferente al de Murata, porque tienen modelos de narración enfocados en objetivos distintos. La narración es lo más importante y eso no me voy a cansar de repetirlo muchas veces en las diferentes sesiones. En este caso estoy desarrollando una imagen a partir de un modelo estético que se llama el ukiyo-e, que es un modelo estético de Japón del periodo Edo, que se basa en trazos sinuosos sencillos con pincel que eventualmente se van a convertir en una imagen representativa. Nuevamente es un ejercicio de destreza. La narración es el aspecto fundamental que determina el estilo de un dibujante de manga. Es la columna vertebral que le da forma a la historia y que además genera la guía para la construcción visual. Mientras que el dibujo en sí mismo es crucial, la narración gráfica es lo que le da vida a los personajes, a las situaciones, a las emociones, a las secuencias y por supuesto lo que le da ritmo a la obra. En el manga, la interacción entre la narración y el arte por supuesto son inseparables y el estilo está profundamente influenciado por la forma en la que se decide contar la historia. Primero, la narración en el manga genera un ritmo y por supuesto una fluidez y el dibujante tiene que decidir cómo distribuir esa acción, las emociones, los diálogos a lo largo de las páginas, la manera en que va a contar visualmente cada situación, cada secuencia, por supuesto van a determinar o van a ser determinados mejor por el estilo de dibujo. Por ejemplo, en una historia de acción el ritmo suele ser rápido, los paneles grandes, dinámicos, que transmiten por supuesto muchísima urgencia y movimiento, en contraste con una imagen romántica o un manga romántico, en donde el drama tiene una narración más pausada, con paneles más pequeños, que permiten una introspección y un análisis mucho más detallado de cada personaje y de cada situación, de cada diálogo. La emoción se transmite por medio de la narración. En segundo lugar, la narración gráfica define la conexión emocional entre los personajes y el lector. Esto es vital. Los dibujantes no solamente dibujamos imágenes, sino que contamos historias a través de la expresión de cada personaje. Y ahí es donde entra la impronta del dibujante, que liga esa capacidad de producir una imagen emocionalmente atractiva frente a las posturas corporales y los gestos, y que además comunique efectivamente lo que está buscando el lector, es decir, una historia. Además, la narración también define cómo el mangaka construye el mundo en su historia, y es muy importante esa fantasía y es algo muy necesario a nivel narrativo. Es cómo el dibujante ve ese mundo que está transmitiendo y cómo hace que el lector crea que ese mundo realmente existe.
El estilo se parece mucho a la forma en que nosotros conversamos e interactuamos con los demás. Así como cuando nosotros estamos contándole un chisme o una historia a alguien más, que nos emocionamos y generamos toda una expectativa y una serie de imágenes orales que el otro decanta y que comparte con nosotros. De esa misma forma las narraciones se transmiten en el manga japonés, solamente que ese chisme o esa pequeña historia no se la contamos a una sola persona, sino a miles, y eso hace que esas miles de personas se emocionen y quieran conocer en qué termina ese pequeño chisme o esa pequeña historia. Es muy importante entender que nosotros no solo vamos a contar una historia en nuestra vida profesional, sino que vamos a contar muchas. Eso quiere decir que vamos a tener que reinventarnos muchas veces. Cada vez que tenemos un nuevo proyecto, cada vez que nos enfocamos a una nueva historia, tenemos que ser capaces de reinventarnos completamente, de no ser el mismo dibujante que hizo la historia anterior, porque la gente, los lectores se van a dar cuenta de eso y se van a aburrir muy fácilmente. Y van además a generar una contraindicación o una contradicción entre los dibujos que estamos haciendo. Porque si nosotros no evolucionamos, no cambiamos, pues la gente va a sentir que son los mismos personajes, los mismos actores, pero desarrollando una historia diferente. Tenemos que empezar a cambiar eso siempre que empezamos un proyecto. Cada vez que trabajamos con una nueva historia, el estilo de dibujo, la forma del dibujo debe ser diferente, con el fin de que tengamos la posibilidad de reinventar no solamente el mensaje, sino también la estructura, la forma representativa, la visión, las anatomías, los elementos de detalle, los contextos, las historias. Y es por eso también que es muy sano que cambiemos permanentemente de todo lo que nos rodea, de las herramientas, de las lecturas, de las películas, de las series, que todo el tiempo estemos cambiando y variando de tal manera que podamos hacer procesos de reinvención constantes. No hay que aceptar todos los proyectos siempre, no hay que hacer todos los proyectos siempre, porque tenemos que intentar siempre hacer algo diferente, que cada cosa que hagamos tenga una visión distinta y nos permita evolucionar, que nos permita renacer un poquito cada vez que tenemos un proyecto nuevo. Aquí voy avanzando y terminando ya el dibujo. El ejercicio es bastante atractivo en su finalización, bastante complejo en su concepción, porque el dominio del pincel debe ser bastante fuerte. Nuevamente es un ejercicio de destreza. ¿Y por qué hemos hecho solamente ejercicios de destreza en esta clase? Porque nuestro énfasis el día de hoy es un poco teórico para poder entender los conceptos que se nos vienen más adelante a partir de ahora, en donde vamos a empezar a trabajar modelos de narración y concepción. Por consiguiente, tendremos que entender estos conceptos de los que estamos hablando el día de hoy. Es importante que esta clase la tomen con calma, la vayan mirando progresivamente y vayan entendiendo los conceptos. El concepto más importante que espero que les quede de esta clase es que el mejor estilo es el que no tienen. Reinvéntense todos los días, cambien todos los días y no se dejen esclavizar por una forma de dibujar, porque si se dejan esclavizar, pues todo el mundo va a esperar a que hagan ustedes siempre el mismo dibujo, el mismo personaje y no van a dejar que cambien o evolucionen. Es muy importante dibujar para nosotros y no dibujar para nadie más. Hablemos entonces un poco en contexto de las conclusiones de esta clase. Lo primero y más importante es entender que la técnica no tiene que ver necesariamente con el estilo. La técnica es un proceso que nos permite generar imágenes y construir las imágenes de acuerdo a lo que nosotros queremos. Mientras más dominio técnico tengamos nosotros, va a ser más fácil hacer lo que queremos y no lo que nos salga. Eso es súper importante. A veces queremos enfrentarnos a una imagen y queremos hacer algo muy bello y sale otra cosa que puede que salga también muy bella, pero no es lo que queríamos hacer. Eso quiere decir que la técnica nos va a dar herramienta y libertad. La libertad de la representación, de hacer lo que nuestro cerebro compone por medio de los impulsos a nuestras manos y por supuesto con el uso de nuestras herramientas. En este caso, mientras vamos conversando las conclusiones, voy a hacer una representación propia de un personaje, por ejemplo, de Sailor Moon, en donde vamos a mezclar destreza, composición y manejo de la herramienta. Ese es otro factor que tenemos que tener muy en cuenta. La técnica no es nada si no tenemos dominio de las herramientas. Las técnicas y las herramientas no son lo mismo. El lápiz es una herramienta, pero existen miles de técnicas en torno al trabajo con lápiz. Así que tenemos que aprender a diferenciar cuáles de todas esas técnicas y posibilidades visuales se ajustan mejor a nuestra pulsación,
a nuestro estilo de trabajo, a nuestra velocidad y a nuestros gustos de composición y de desarrollo visual. No todas las técnicas son idóneas para nosotros y no todas se van a ajustar a lo que queremos hacer. Las herramientas hay que probarlas, hay que dominarlas porque esa es otra cosa importante y luego mezclarlas con las diferentes técnicas y con las diferentes corrientes. Tenemos que empezar a investigar sobre eso, las corrientes. ¿Qué son las corrientes? Son los modelos estéticos que han aparecido a lo largo de la historia y que nos permiten tener una serie de estructuras y de herramientas visuales para complementar nuestro trabajo. Aparece el Art Nouveau, el Art Deco, el romanticismo, el constructivismo, el renacimiento, bueno, todos los modelos estéticos, los ismos que han sido tan interesantes en la historia del arte y que se van a convertir en un recurso bien bonito y bien interesante para nuestro trabajo. Entonces, la técnica no es el estilo y la técnica no va a definir el estilo. Las herramientas son importantes si las sabemos manejar. Podemos tener los mejores pinceles y las mejores pinturas, pero si no sabemos cómo se usan y si no sabemos sacarles provecho, pues no nos van a servir de absolutamente nada. La segunda conclusión que podemos tener de la charla del día de hoy es que copiar no nos sirve. Copiar es el peor error que podemos tener porque no nos genera destreza, no nos genera capacidad técnica, no nos ayuda a solucionar problemas y además no nos permite desarrollar una impronta personal. Cuando copiamos, estamos intentando desarrollar o retrotraer para nosotros lo que otra persona ha hecho, el esfuerzo de otra persona. Y eso no es que sea malo, el problema es que nosotros no podemos copiar la experiencia, simplemente copiamos la imagen. Para que esa imagen que estamos copiando surgiera, esa persona tuvo que haber hecho un ejercicio de composición, un ejercicio de color, una investigación frente a la forma, frente a la iluminación. Y nosotros no, nosotros simplemente vamos a tomar el resultado. Y tiene además un efecto terrible y es que nos genera un falso ego y una falsa capacidad técnica. Nosotros comenzamos a ufanarnos que somos capaces de dibujar como X o Y persona y que lo hacemos mejor que X o Y persona cuando no es cierto. Y eso nos va a dar una falsa ilusión de destreza y de técnica, de capacidad. Cuando intentemos hacer nuestras propias composiciones o nuestros propios personajes, nos vamos a dar cuenta que no somos capaces de hacerlo sin estar viendo el trabajo de otra persona, sin estar viendo cómo otra persona solucionó la línea, la luz, la composición, el color, etc. No solamente nos genera una falsa ilusión de poder, sino que también nos genera mediocridad visual. Copiar es lo peor que pueden hacer para aprender. Siempre es mejor empezar desde ceros, comprender los procesos, entender los métodos, conocernos a nosotros mismos y tener objetivos y expectativas. De esa manera lograremos aprender más fácilmente. Reitero, copiar es el peor proceso que pueden hacer si quieren aprender a dibujar. Y la siguiente conclusión, y tal vez la que más me interesa que nos quede, es que no es tan bueno tener un estilo propio. Tener un estilo los va a obligar a trabajar siempre de la misma manera, a componer y construir de la misma forma y a hacer reconocible siempre su trabajo. Y eso al principio es muy interesante, pero después es muy esclavizante, porque todos van a esperar que dibujen siempre de la misma manera y de la misma forma. Es bueno poderse reinventar todo el tiempo. No tengan un estilo fijo, cambien todos los días. Hoy sean expresionistas, mañana impresionistas, hoy tracen un ejercicio con una línea súper fuerte y mañana tracen con una sutileza increíble. Jueguen con cambiar todo el tiempo y cada historia, cada personaje convertirlo en un elemento único. Si se casan con un estilo, van a tener un problema gigantesco y es que van a evolucionar muy lentamente. A medida que ustedes van avanzando en su vida profesional, se van a ir dando cuenta que mientras más estilos, más formas, más caracterizaciones sean capaces de adaptar, mucho mejor les va a ir y van a tener una capacidad de un histrionismo muy fuerte. Es muy interesante poder jugar con 50 o 60 técnicas diferentes de lápiz, porque eso les permitirá recrear todo lo que ustedes quieran cuando lo quieran y de la manera que realmente lo estén buscando. Es importante entender siempre que las herramientas, las técnicas, los modelos y las tendencias no tienen nada que ver con su estilo. Su estilo se basa en la forma en que ustedes ven su mundo, en la forma en que ustedes se adaptan y adaptan su mundo al dibujo. Y el estilo se vuelve a veces una cadena que no les permite caminar hacia adelante. Es mejor tener identidad.
La identidad es ese proceso que les permite conocer sus gustos, sus intereses, sus limitaciones, y cuando tenemos la capacidad de identificar una limitación, pues eso nos permite expandirnos, superarla y tener nuevas limitaciones para poder expandirlas. Recuerden siempre que lo mejor del estilo es no tenerlo. Espero que esta charla del día de hoy nos haya servido mucho y nos prepare para lo que se viene en nuestros procesos de formación.